Bien, entonces hoy día vamos a ver el problema, bueno, tres problemas ya. El primero es el de banda de ajuste, como te dije, y dos de regresión, ¿ya? Entonces, al principio lo que uno hace siempre es importar las librerías, ¿ya? Estas generalmente se ocupan. Esta no la pesqué. En verdad, estas dos líneas de código son porque como yo tengo como este formato así como de colores, por eso se colocan estas dos líneas porque para que los gráficos tengan como el mismo formato, el mismo template, por decir así. Pero las que Mm, importan son estas que están aquí, ¿ya? Entonces, una buena práctica sería, para no confundirse, simplemente copiar todas estas librerías nomás y pegarlas y ya te aseguráis que si es que, aunque no sepáis qué hace alguna, estáis asegurada de que ya por lo menos las tenéis todas, ¿ya? ujú. Entonces, eso. Entonces, el primer problema, te lo leo. Dice, es de suma importancia para las empresas de renombre conocer siempre su estado de ventas. Y en esta ocasión Toyota ha estado contabilizando la demanda de automóviles en Singapur desde el año 2007 hasta el 2017. Se le solicitó a los alumnos de la UCN realizar un estudio para estimar la distribución de probabilidad que se ajuste mejor posible al conjunto de los datos. Dice, luego de que un ingeniero informático organizara toda la información en Jupyter Notebook, se le solicitó a usted la interpretación de los datos y las pruebas de bondad de ajuste. Ya entonces, lo que te piden en las alternativas primero es describir gráfica y numéricamente el conjunto de datos, identificar a primera vista si existen datos atípicos o también que se les conoce como outliers. Eh, y así ya. Entonces vamos a ir detallándolo de a poco. Entonces al comienzo uno lo que podría decir es que los datos corresponden a ventas de automóviles y que están en distintas fechas, ya y que varían de mes a mes. De hecho aquí está, bueno, está escrito por cualquier cosita. Entonces eso sería como describirlo, lo que uno podría ver a primera vista. Entonces para describirlo gráficamente uno ocupa el scatter plot o el gráfico de dispersión para ver cómo están los puntos dispersos, ya cómo están dispersos los datos, cómo es el comportamiento. Entonces, Es el que une dos variables. ¿cómo? Es el que relaciona las dos variables, ¿cierto? Ese sí, pero en regresión. En regresión es Ah, cuando ya. uno quiere ver cómo es la relación entre una de las variables independientes, que son las x, versus la variable dependiente, que es la y, o la variable explicativa también que se le llama. ¿Cachai? Entonces, ahí mide como el grado de relación lineal que tienen. Por ejemplo, si yo tengo una variable x1, por ejemplo, si yo la disminuyo en esa cantidad, disminuyo suponte en una unidad, eso aumenta la variable de respuesta o la disminuye, ¿cachai? Si la aumenta, por ejemplo, al yo disminuir una cosa y la variable de respuesta aumenta, quiere decir que son inversamente proporcional, po. Y si yo aumento una Claro. cosa y la variable de respuesta aumenta también, entonces son directamente proporcionales, po, ¿cachai? Ujú. A eso se refiere. Pero eso más adelante hay como un ejemplo para que se entienda más claro, ¿ya? Entonces aquí lo que nos permite saber es cómo están compuestos los datos y si te das cuenta, gran parte de los datos están como en el rango, ¿cierto? O dentro de los 2000, ¿ya? De venta. Pero acá hay uno que se escapa, que esto vendría siendo como un outlier. Pero como a primera vista no se podría decir como con certeza eso, pero sí uno ya tiene más o menos una idea, ¿ya? De que ese podría ser un outlier. Entonces, eh, no se observa una tendencia clara, pero a primera instancia también se puede observar una distribución normal. ¿En qué sentido? En que los datos están, digamos, no hay como un patrón, no cumplen como un patrón, por decir así. ¿Ya? Ah, Por ya. eso no se observa como una tendencia clara. Lo raro sería, por ejemplo, es que si todo este conjunto de puntos siguiese como una diagonal, ¿cachai? O así para allá positiva o negativa. Ahí vendría siendo algo raro, ¿ya? Pero como no se presenta eso, entonces es bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo otro? Que como vimos, bueno, cuando uno ve en estadística descriptiva, o sea, perdón, en estadística normal de los semestres pasados, a uno le enseñan que cuando uno tiene un tamaño de muestra mayor a 30, se puede considerar como, de partir de ahí en adelante, como que los datos siguen una distribución normal. Porque si fuese menor ese valor, ¿te acordás que uno trabajaba con la distribución test-student? Ujú. Entonces, aquí tenemos como más o menos más de 100 datos. Pues entonces,
tiene sentido de que sigan una distribución normal, ¿ya? Es representativo, ¿no? Em, ¿A qué te referís con representativo? De que sí se puede asumir que con sobre 100 datos ya se puede asumir de que todos los datos en sí se distribuyen de forma normal. Que sería distinto que Em, si uno tuviera 5 o 6 datos que no se puede concluir mucho. se puede tener esa idea, pero concluir eso, exactamente eso, no se puede de golpe al tiro, sino que para Ujú, eso uno tiene que hacer justamente las pruebas de bondad de ajuste. Esa es como la evidencia estadística más fuerte que te dice, oye, estos datos siguen una distribución normal o no, ¿ya? Pero ujú, a primera vista uno lo puede ver nomás, po, pero puede darse una idea, pero no puede concluir al tiro eso, ¿ya? ujú, Entonces, lo que hacemos es como bueno, la estadística descriptiva de los datos, que aquí básicamente cuentan los datos, su media, su desviación, su mínimo, máximo, y aquí están los cuartiles, ¿ya? Entonces, si uno se pone a ver, el valor máximo es este valor que está aquí, que es 2884. Entonces, lo más probable es que corresponda a este valor que está acá, po, porque acá es 2500, ¿cierto? Y acá lo más probable es que sea ese valor. Entonces, cuando uno hace estos análisis, lo que ayuda bastante es hacer el gráfico, el boxplot, ¿cómo se llama esto? El gráfico de bigote o de caja que se le suele llamar. Ya porque ese representa mejor la variabilidad tanto dentro de los datos como entre los datos, ya entre como conjunto de grupos. Entonces, lo otro importante que para poder concluir esto, o sea, para poder hacer conclusión en base a esto, si te das cuenta aquí, este 50% representa la mediana. ¿Ya? Entonces una conclusión que ustedes podrían hacer es que el 50% de los datos están por debajo de, en este caso, 1380. ¿Ya? Así es como que se lee un poco lo que vienen siendo los cuartiles. ¿Ya? O por ejemplo, en este caso, si fuese este el primer cuartil, entonces vendría siendo el 25% de las ventas, así como dándole el contexto. Siempre cuando ustedes concluyan, denle el contexto a la conclusión según el problema. Y aquí, por ejemplo, es el 25% de las ventas están por debajo de 1250, por ponerte un ejemplo. Y así uno lo puede ir extrapolando a los otros casos, ya 75 y cosas así. Entonces, uno cuando hace esto, uno primero, no sé si vieron en calidad, pero a uno le enseñan como la teoría de Six Sigma. Y es trabajar con 3 sigma para arriba y 3 sigma para abajo. ¿Ya? Y esto es básicamente porque el sigma representa la desviación estándar. Entonces, mientras uno más, por decir así, variabilidad acepte, uno está trabajando con más, ¿cómo se llama esto? Está trabajando con una mayor cantidad de datos, ¿ya? Entonces, para poder como, ¿cómo se llama esto? Visualizar de mejor manera, aquí yo puse como un gráfico, aquí, ¿cachai? Entonces, cuando uno quiere verlo esto en una distribución normal, la media siempre está acá, ¿ya? Y cuando yo considero, por ejemplo, una sola desviación estándar, yo estoy considerando solamente el 68,27% de los datos, ¿ya? Y te das cuenta que aquí sobra un poquito, y acá también, po. Entonces yo mientras más amplio sea el rango, más datos estoy tomando en cuenta, ¿ya? Esa es como la lógica que hay por detrás, ¿ya? Entonces, eh, eso. Ahora, ¿cómo se puede hacer este mismo análisis que te estoy diciendo, pero de manera numérica? Aquí bueno, te puse aquí como un poco las conclusiones, lo que se puede como concluir en base a lo que yo te decía de los sigma. ¿Ya? Por ejemplo, que la desviación típica de un sigma significa que el 68,27% de los datos estarán entre el límite inferior o el límite superior. Ya, o sea, supongamos, acá la roja de hecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí para un nivel de significancia del 0, para ver, alfa igual a 0,05 o de un 5%, esto que está aquí, el alfa del 5% es lo que está aquí. Este es como el límite inferior y este es como el límite superior, ¿ya? Porque acuérdate que en la escuela, en la fórmula que uno ve en estadística normal en los semestres anteriores es que las colas son alfa medios. Entonces, como es alfa medios, por eso, si el alfa es el nivel de significancia del 5%,
Entonces por eso el 2,5 es como una cola, que es como un límite, y acá como el otro alfa medio es de la otra cola, que es como el límite superior. ¿Ya? Entonces, cuando uno considera como eh, un nivel de significancia del 5%, que es generalmente el que se ocupa, uno puede decir que los datos están entre este valor y este valor. Y entre 866 y 1890, por ejemplo. ¿Cuántos datos? Si nosotros consideramos un 5%, entonces eso quiere decir que vamos a estar considerando aquí, esto, el 95,45% de los datos aproximadamente. ¿Ya? Eso, entonces uno puede ir concluyendo esas cosas en base a como esta tablita de percentiles, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, te escribía una de las conclusiones que te explicaba más arribita, porque era que, por ejemplo, bajo el valor de 764 de las ventas, vemos que se encuentra el 1% de los datos, ya que es el que está acá, ¿cachai? Y esto hace alusión también como a los, como a los percentiles, ¿ya? Pero como los percentiles son de 10 en 10, entonces... pero esa es la misma lógica de de los cuartiles. Que es que, por ejemplo, aquí el primer cuartil que es 25, etcétera. No sé, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O no te quedó claro No, algo? no está bien. Ya, pues entonces eso. Entonces, uno cuando tiene los datos en pruebas de voluntad de ajuste, esto es como, lo que te expliqué es como pura estadística descriptiva, ¿ya? Pero ahora ya volviendo como a lo importante, uno lo que tiene que hacer siempre, siempre, siempre al comienzo es primero importar los datos y luego de eso verificar cómo están compuestos los datos, hacer un histograma, ¿ya? Y este vendría siendo como el código, ¿ya? Entonces, de cierta manera, uno lo que hace es poder ver cómo están distribuidos los datos, ¿ya? Así como cuál es la forma, por decir así de alguna manera. Entonces, uno, por ejemplo, uno al ver esto, uno ya sabe más o menos que ya tiene como una cierta distribución normal, pues, ¿cierto? O sea, los datos se Ujú, comportan de esa manera porque tienen como esa forma, ¿o no? Pero sí. aún no tenemos la evidencia suficiente como para poder concluir eso. Entonces, de hecho aquí, por ejemplo, acá está demostrado el outlier, pero el del 2800 y algo. Pero como el histograma no es muy bueno para utilizarlo para esas cosas, el histograma sirve para ver como qué forma tienen los datos. Y bueno, y ocuparlo también para ver frecuencia y esas cosas. Pero de momento ese no es el enfoque, ¿ya? Entonces, como te expliqué, aquí el voxplot nos sirve para poder ver cómo fue la variabilidad, ¿ya? Entonces aquí, según los datos, tenemos la cantidad de ventas, pero ahora lo vamos a ver lo vamos a filtrar, por decir así, o agrupar mejor, por mes, ¿ya? Entonces aquí vemos que si te das cuenta, ¿a qué me refiero yo con variabilidad dentro de los datos y entre los datos? Que son cosas distintas. Voy a hacer un poquito de eso. La variabilidad dentro de los datos, ahí sí, hace referencia a qué tan grande es la cajita, ¿ya? Si la cajita es grande, quiere decir que hay una gran variabilidad dentro de los datos, en este caso en el mes de enero, ¿ya? Ujú, Pero si la cajita es pequeña, quiere decir que hay poca variabilidad dentro de los datos, en este caso, por ejemplo, suponte febrero, ¿ya? A eso uno puede concluir. Ahora, ¿cuál es la variabilidad? No dentro, sino entre los datos, es que, por ejemplo, yo compare de mes en mes. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, hay mucha variabilidad entre enero, ¿cierto? Y diciembre, ¿cachai? Porque ahora yo mido la distancia como entre las cajitas, ¿ya? Así como cuánta diferencia hay entre esta cajita y esta, ¿ya? No me interesa ahora cuál es el tamaño, sino que es como, oye, ¿qué tan separadas están estas cajitas? ¿Me entendí? Entonces, ujú. aquí es interesante ver, por ejemplo, que en diciembre ocurrió algo raro, porque casi todas tienen como un comportamiento, varían entre un cierto rango, ¿cierto? Pero generalmente están como dentro de la misma línea. En cambio, para el mes de diciembre algo pasó. Entonces eso quizás puede ser debido al outlier o eso ahí uno tendría que entrar a ver qué pasó, ¿ya? Entonces así es como se lee el gráfico de caja, por decir de alguna manera. Entonces recordar siempre, siempre, siempre que la media mira, si yo me pongo aquí en el mes de julio, la media siempre va a ser el valor que está aquí, al medio, ¿ya? Y la línea que se dibuja es la mediana, ¿ya? De los datos.
Entonces, de hecho, tenía como una fotito, pero de que está en el PowerPoint de la... Pero ahí, creo que la ayudantía en la primera se los entregué, por bueno, si queréis revisarlo. Pero ahí está como, que, acá, que hace referencia a como cada parte de la cajita, po. Que por ejemplo Sí, aquí está el mínimo, aquí está el máximo, eh, aquí está el cuartil 3, aquí está 65. el cuartil uno, ¿cachai? Y cosas así, ¿ya? O por ejemplo esto que está aquí, toda la cajita que es el rango intercuartílico, se saca con el valor del Q3 menos el Q1 y así, ¿ya? Y los puntitos que están afuera, estos que ya están, estos negros, esos que ya están fuera de los bigotes, por decir así, de alguna manera, son los outliers, ¿ya? Entonces así uno identifica eso. Ahora si uno lo agrupa por año, la misma cantidad de ventas, pero por año, uno igual podría entrar a describir otras cosas. Por ejemplo, que en el año 2011 hubo muy poca variabilidad, ¿ya? Porque la cajita es pequeña, ¿ya? Pero mira, por ejemplo, en el año 2009 la caja es bastante grande, entonces ahí hubo harta variabilidad, ¿cachai? Entonces uno ahí tendría que ver qué onda, qué pasó en ese año o empezar como a estudiar qué pasó, ¿ya? Pero a Por gran... ejemplo, en la Dime, caja, en la última de abajo, ¿cuál es esta? sí. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Porque sería el 20, sé que las rayitas son como el 25% restante, Ujú. pero ¿qué se podría concluir de ahí? De esta cajita en particular. Sí, porque es como que tiene los bigotes como más distintos que el resto. Sí, pues, sí, po, mira, si te dais cuenta aquí, por ejemplo, varió, hubo una alta variabilidad, pero eso es así como justo lo que te estoy diciendo, uno podría describirlo, así como se observa que para el año 2007 hubo una gran variabilidad cercana al valor máximo, ¿cierto? Porque se acerca mucho al bigote de acá arribita, al valor máximo. Entonces, uno podría decir eso que hubo mucha variabilidad que estuvo apegada a los valores al valor máximo que obtuvo durante ese año. Ya, porque si te das cuenta la cajita está más tirada para arriba que para abajo, po. Claro, como que Ento- se concentró más para el lado derecho. exacto, exacto. Entonces uno podría describir eso para ese año, por ejemplo. ¿Me entendí? Pero o uno tendría que entrar a ver ya, por ejemplo, este valor que está aquí, ¿qué representa? Mira, por ejemplo, si uno lo ve como al ojo, 1500, 2000, podría ser 1750. Uno también podría decir que para el año 2017 el 50% de las ventas estuvieron por debajo de 1750, por ejemplo. ¿Me entendí? Una cosa así. O también concluir en base a este outlier, que fueron que para el año, para ese mismo año hubo una venta de 2800 y algo que era el valor máximo que habíamos encontrado antes. Ya, y así uno puede seguir escribiendo y describiendo el gráfico. ¿Ya? Pero eso. Ahora, el Voxplot también uno lo podría ver como... Este es de otra perspectiva, ¿ya? Porque acá lo que hicimos fue como agruparlos tanto por año y por mes. Pero si yo quiero ver como el panorama completo, o sea, todo el conjunto de los datos, no haciendo como ese agrupamiento, imagínate esto como si fuese el histograma que vimos, pero mirado desde arriba. Así como si estuviese como en un helicóptero y mirando hacia abajo, ¿ya? O en un avión y mirando hacia abajo. Es como que aquí uno puede ver qué tan cómo es primero qué tan variable es, pero lo otro también es que a ti te permite saber si hay sesgo, ¿ya? Si hay un sesgo a la derecha o hay un sesgo hacia la izquierda, ¿ya? Por eso también es importante el tema de la media y la mediana, ¿ya? Porque si hay un sesgo es importante, porque en una distribución normal lo ideal siempre es que sea insesgada, ¿ya? Pero o sea, la realidad es muy difícil que pase. Porque las cosas son tan variables y ese supuesto de distribución normal en verdad muchas veces no se cumple, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, uno podría decir que tiene un sesgo hacia la derecha, ¿ya? Porque tiene la colita para acá y los datos están más acumulados hacia la izquierda. Ya, por ejemplo, eso es lo que uno podría describir de acá. También que tiene uno, 2, tiene 3, tiene 4 outliers. Tiene 3 cercano al mínimo y uno eh, sobrepasando en mucho el valor máximo, por ejemplo. ¿Ya? Eso uno podría describir de esto. ¿Ya? Ahora, eh,
¿Qué más? Bueno, eso básicamente. Bueno, escribir cuál es la media, su valor, también la desviación y esas cosas. Ya, entonces, esto es como pura estadística descriptiva, pero si en el caso de que lo llegasen a pedir, es bueno que ustedes lo sepan. Ahora, ¿cuál era el fin de poder como ocupar esto que está acá? Es que uno cuando ahora quiere saber realmente cómo se distribuyen los datos, uno ya tiene que empezar a elegir distribuciones, eh, para ir probando, ¿cierto? ¿Cuál es la que mejor se ajusta al conjunto de los datos? ¿Ya? Entonces, por eso sirve como tener una buena primera idea de cómo se podrían distribuir. Porque, por ejemplo, ahora, claro, tienen como esa forma de campana, pero podría ser que los datos, por ejemplo, estén más acumulados acá y vaya así, ¿cachai? O sea, un exponencial. Entonces, uno tiene que ir probando. ¿Y cómo lo hace? A través de las pruebas de bondad de ajuste. Y también de los gráficos de los QQ y de los ppplot. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, comparamos con la gama. ¿Ya? Y este código en realidad no lo voy a explicar mucho porque en verdad esto es como un copy-paste nomás y lo que importa y lo que interesa es como el análisis. ¿Ya? Entonces, mira, si te das cuenta, aquí en este gráfico se compara como cómo es la distribución gamma versus cómo están los datos. Los datos son los que están en azulito. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, no es que no se parecen mucho. Entonces, uno puede decir, ya, sabéis que ya, esto no me convence, pero puede que sí, o puede que no. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo que uno puede hacer es ahora ocupar otra herramienta que nos enseñan para poder descartar si es que efectivamente siguen o no la distribución que yo le digo, ¿ya? Uno cuando trabaja en las pruebas de bondad de ajuste, uno tiene que establecer la hipótesis alternativa y la nula, ¿ya? La hipótesis nula siempre va a ser, lo voy a poner aquí de hecho, lo voy a escribir, o no sé si lo escribí más bajito, no, parece que no, ya lo voy a poner aquí. La, la hipótesis nula siempre va a ser que yo diga, oye, los datos siguen una distribución. En este caso, yo estoy comparándola con la gama, ¿ya? Entonces yo digo que, por ejemplo, va a ser los datos siguen una distribución. La que yo le diga, ¿ya? Que yo esté viendo, esté analizando en ese momento, ¿ya? Y la hipótesis alternativa va a ser igual a que los datos no siguen esa distribución. Voy a poner no siguen esa distribución. La que yo estoy comparando, ¿ya? Porque ustedes pueden no solamente hacerlo con la normal, sino que también pueden hacerlo con la gama, con la Poisson, con la triangular, con la tenéis todo un mundo, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Ahora, estos códigos en realidad se copian y pegan nomás. Ya no hay mucho que cómo explicarlo. Esto es más que nada es como el cálculo matemático detrás de lo que está en los gráficos. ¿Ya? Son los valores y todas estas cosas. Entonces, primero comparamos con la gama. ¿Ya? A ver si sigue una distribución gamma. Entonces, como vemos, lo primero que uno hace es, una vez que ya uno tiene como la idea más o menos de qué es lo que de qué distribución podrían seguir. Ahora uno para poder tener más claridad o más seguridad en decir eso, uno ve los QQ y los ppplot, ¿ya? O los gráficos de probabilidad. Entonces en el QQplot, una manera sencilla para acordarse, que Q hace referencia como a Q en inglés y se refiere a colas. Entonces uno cuando hace el análisis en el QQplot siempre se tiene que fijar en las colas, ya en los extremos de la línea, ya de este gráfico que está acá. Si estos puntitos que están aquí están muy separados de esta línea, ¿ya? Eh, quiere decir que no es un buen ajuste, ¿ya? Y eso es con respecto al QQplot, uno analiza las colas. Y cuando uno está en el ppplot, uno analiza el centro, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede como concluir aquí? O se puede ver como a primera vista que hay una clara diferencia tanto en las colas, ¿cierto? Como también acá en el centro. En el centro igual, aquí por ejemplo en el centro, si uno pone como un cuadradito aquí, uno ve que también hay una diferencia bastante notoria, ¿ya? Entonces, ¿qué nos sugiere como estos gráficos de probabilidad? Que los datos no siguen una distribución gamma, ¿ya? Pero
uno con los gráficos no puede simplemente concluir eso. Uno tiene que ocupar las pruebas de bondad de ajuste, que es como la prueba final de todo, ¿ya? Entonces cuando uno hace esa prueba de bondad de ajuste, uno tiene tres pruebas de bondad. La primera es la chi cuadrado, la segunda es la Kolmogorov, no sé cuánto es, Smirnov, no sé, pero le suelo llamar la prueba KS, es más fácil. Y la otra es la de Anderson-Darling, ¿ya? Cualquiera de las tres le sirven y ustedes pueden ocupar, ¿ya? Pero es recomendable ocupar dos nomás, o dos con dos basta. Generalmente se ocupa la prueba chi cuadrado y la KS, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la prueba chi cuadrado, uno siempre tiene que comparar el valor, este valor que le da, este es el valor P, ¿ya? Y este es el estadístico. Cuando en estadística normal en los semestres pasados uno cuando hacía buscaba, tenía una prehipótesis y todo eso para poder hacer como la fórmula y los cálculos, uno siempre trabajaba con un estadístico. Entonces este es el estadístico que le arroja, ¿ya? Pero este no, es que no lo vamos a ocupar, sino que vamos a ocupar y lo que nos interesa es el valor P, ¿ya? Entonces, esto es como un recetario, siempre me acuerdo, en todos los semestres lo repetimos, es que si la hipótesis nula, dice así, la hipótesis nula, o valor P, perdón, valor P bajo, hipótesis nula al carajo. ¿Ya? Es decir, que si el valor P es muy pequeño, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué se rechaza? Que los datos siguen esa distribución que es la cual yo estoy analizando en ese momento. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, claro, pues mira, el valor P es muy pequeño. Entonces, ahí sí ya tengo suficiente como evidencia estadística que me permite concluir que los datos no siguen una distribución normal o que no se ajustan de alguna manera, no se ajustan de buena manera a esa distribución. ¿Ya? Eso es como más que nada. Y bueno, y si uno hace la prueba KS debería dar lo mismo. Un valor P, un valor P bajo. ¿Ya? Y aquí lo arroja. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Ahora, por ejemplo, si queréis compararlo con otra distribución, podría ser la Poisson. Ya, pero vamos a llegar a lo mismo, mira. Si te das cuenta aquí, esto es el conjunto de los datos y aquí está como la línea para compararlo con la Poisson. Y cuando uno hace el gráfico de probabilidad, uno ve que claramente hay diferencias importantes. Entonces, y de hecho al hacer las pruebas de bondad de ajuste, imagínate, pues mira, el valor P da pero bajísimo, muy bajo, muy bajo. Entonces, eso es una señal de que los datos no se ajustan a una distribución Poisson, ¿ya? Ahora, el otro caso es la normal, ¿ya? Ahora, como te digo, aquí lo que hacemos es como declaramos los parámetros, decimos mu que va a ser igual a su media y sigma a su desviación estándar. Eh, Luego está el código y cuando uno hace la comparación, uno ve que, claro, que ahora sí como que ya se parece, ¿cierto? Que ya tiene como más sentido compararlo con una normal. Entonces uno hace el QQ-plot y el PP-plot y mira, acá se ve claramente que los puntitos, mientras más cercanos estén en la línea, o sea, la línea de esta que marca, que hace que hace el gráfico, mejor, ¿ya? Mientras más pegados esté, mejor. Es porque eso quiere decir que es mejor el ajuste. Ya, y mira, tanto en las colas como, mira, aquí se escapa un puntito. Y este puede ser un outlier. ¿Ya? Lo más probable es que se debe a los layers del 2800 y algo, o quizá otro outlier, ¿ya? Pero que un caso, así como un caso en particular, este es como uno solo, po. Pero si hubiesen varios, ahí tendríamos que ver qué sucede. Pero si te das cuenta, la tendencia general es que estén cercanas a la línea. Y aquí en este mismo gráfico también es lo mismo. Te das cuenta que las diferencias son bastante pequeñas, de hecho son muy pequeñas en comparación a lo que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué uno puede concluir de aquí? Que no se observan diferencias importantes o significativas, tanto en el centro como en las colas de los gráficos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo bien? Ujú, todo bien. Ya. Entonces, siguiendo la misma lógica del método de resolución, uno para ya como digamos concluir ya y tener toda la evidencia que apoye lo que uno está concluyendo es hacer las pruebas KS o la prueba chi cuadrado. Ya, esta es la de Anderson-Darling. La voy a copiar aquí. ¿Dónde está? Oh, parece que la borré. ¿O no?
ver, a ver. No, parece que la borré. A ver. Ah, no, me fui más arriba. Acá está. Aquí. Esta es Anderson Darling. Ya, entonces aquí, ¿a dónde nos vamos? Al valor P. Entonces, es importante siempre uno, por eso te digo, establecer, lo voy a anotar aquí, em, ¿cómo se llama esto? Declarar como el grado el nivel de significancia que ustedes están trabajando. Entonces, declarar, generalmente se trabaja con un nivel de significancia del 0,05, de 0,05, ¿ya? O es lo mismo que decir un 5%. Ya, entonces, eh, nosotros lo comparamos con este valor. Si el valor P que nos da en las pruebas KS o en las pruebas de bondad de ajuste que nosotros hagamos es si es menor a este valor, ya, quiere decir que yo rechazo la hipótesis nula, ya. De hecho lo voy a anotar. Si alfa o el nivel de significancia es menor al valor P, o sea, perdón. Bueno, el valor P es menor al alfa. ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces yo rechazo. Hipótesis nula. Y en caso contrario, ya, si es mayor o igual al nivel de significancia, yo no rechazo. No rechazo. ¿Ya? Entonces, si te dais cuenta, el valor P es 0,229. Supongamos que es 0,3, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, 0,3 es mayor, ¿cierto?, que 0,05, ¿o no? Entonces yo no rechazo mi hipótesis nula, ¿ya? Es decir, yo no rechazo que los datos sigan una distribución normal, ¿ya? No rechazar no implica como aceptar, ¿ya? Porque es como un juego de palabras, pero es como que yo digo que los datos se ajustan o sea, se podrían ajustar de mejor manera a una distribución normal, ¿ya? Pero no es que sea así tan efectivamente, así como tan así, pero sí se podrían. Hay una alta probabilidad de que eso ocurra. Y todas las pruebas, ¿cómo se llama esto? Señalan lo mismo. Ahora la prueba Anderson-Darling trabaja, lo que te entrega aquí es primero te entrega el estadístico, igual que las otras pruebas, pero aquí lo que te entrega son dos cositas. Lo primero son los valores P, que son estos que están aquí, ya que vienen siendo como los valores críticos que le llaman. Y estos valores P que nos entrega según qué cosa el nivel de significancia, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy como analizándolo desde un nivel de significancia de un 15%, entonces el valor P asociado a ese nivel de significancia es el que está aquí, ¿ya? Es como el primero y el primero de aquí. Ahora si yo estoy viendo, por ejemplo, el caso del 10%, acá se comió un poco ¿cómo se llama el número? Pero este vendría siendo el 10%, vendría siendo este segundo valor. Ya hay, pero como nosotros establecimos que el nivel de significancia que vamos a ocupar va a ser del 0,05, entonces, que el que está aquí de un 5%, entonces es el tercer valor del corchete, ¿cierto? Entonces yo me voy acá a la tercera posición, o sea este. Entonces yo veo este valor. Este vendría siendo el valor P de la prueba Anderson-Darling con un nivel de significancia del 0,5%. Y da 0,7, o sea, da bastante alto. Entonces, ¿qué sucede cuando el valor P es mayor al nivel de significancia? Uno no rechaza la hipótesis nula. Es decir, que no rechaza que los datos sigan una distribución normal. ¿Ya? Y eso es básicamente prueba de onda de ajuste. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? O ¿El 5% viene como por defecto o va variando según el problema o algo? uno puede ocupar el 5%, el 10% y el 1%.
ya que vendría siendo como, en decimales vendría siendo como el 0,01, el 0,05 y el 0,1. Ya, pero generalmente se trabaja con el 0,05. Es Es como como con el el... intervalo de confianza de 95% que como casi Claro, siempre se usaba así. Ah, ya. claro, exacto, exactamente lo mismo. Es como el por defecto. Pero siempre sí, cuando uno realiza esto y uno lo revisa, uno no sabe... ustedes tienen que declararlo qué nivel de significancia están ocupando. Porque vaya a darte cuenta tú que, por ejemplo, ahora dan resultados muy notorios que, claro, independiente de qué nivel de significancia se ocupe, no se rechaza, perdón, la hipótesis nula, pero puede ser que, por ejemplo, no sé, po, nos dé un otro valor P cercano al nivel de significancia y que cambie yo eso, va a producir que yo rechace o no la hipótesis, po, ¿cachai? Entonces, pero generalmente se ocupa, quédate con que se ocupa el 5% no, y listo. ¿Ya? Ya. Eso. Ahora el problema 2, que es de regresión múltiple, te lo leo. Dice: en el archivo Excel ayudantía XLSX adjunto se presentan los datos sobre la satisfacción de los pacientes de un hospital. La tabla también contiene información como la edad del paciente, o sea, como la edad del paciente, qué tan severa es su condición, entre otros datos. Y para este conjunto se le pide lo siguiente: que encuentre el modelo de regresión múltiple que mejor se ajuste a los datos y que comente. En la B, que grafique los residuos y analice al respecto. Y la C, que si ingresa un paciente de 65 años y su severidad es de 48, estime cuál sería la satisfacción del cliente. Ya, entonces, lo primero es importar los datos. Ya, estos que están aquí. Entonces, una vez que uno lo importa, ya uno tiene que ir viendo cómo están compuestos los datos. Entonces, primero, en lo que viene siendo regresión, como teoría, es que uno hace un modelo de regresión para buscar explicar cómo se comporta una variable en base a otras variables independientes, ¿ya? Entonces en este caso tenemos la variable dependiente o explicativa, eh, o sea, perdón, no explicativa, variable de respuesta, que viene siendo de la satisfacción, ¿ya? Entonces la satisfacción, que es la variable dependiente, ¿de quién depende? De todas estas variables que están aquí, ya que vienen siendo edad, severidad, tipo de paciente y ansiedad. Estas son las variables explicativas, ¿ya? Y esta es la variable respuesta. O también esto se le llama como variables independientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo lee esto? Es como, oye, la satisfacción va a estar explicada por la edad de la persona, su severidad, qué tipo de paciente es y la ansiedad, ¿ya? Ahora lo otro, que es súper importante. Si tú te das cuenta, la edad, ¿cierto? Están en número, ¿cierto? La severidad también, la ansiedad también, la satisfacción también. Pero el tipo de paciente no, ¿cierto? Está escrito con... Está escrito, es una variable cualitativa, no cuantitativa, ¿cierto? Entonces, uno cuando quiere hacer el modelo, uno puede poner, por ejemplo, uno pone el nombre de la columna que es edad y la que está acá y no hay problema. Pero si uno quiere, cuando uno está trabajando, esto es una variable cuantitativa, pero si uno está trabajando con variables cualitativas, ¿ya? Uno no puede ponerlo así simplemente, ¿ya? Por ejemplo, aquí es tipo de paciente, pero tiene su espacio y esas cosas. Si yo quisiera considerarlo para que el modelo me lo lea bien, yo tendría que ponerlo así, mira. Esto lo voy a escribir un poquito acá. Lo voy a dejar acá. Y uno lo que hace es, cuando está trabajando con variables cualitativas, uno pone una C y pone entre paréntesis y escribe en este caso lo que está acá, ¿ya? Así como tipo de paciente, tal cual, como está, ¿ya? Uno lo tendría que poner así. O la otra opción es que no se ponga así, tal cual, y uno lo ponga como de esta manera, ¿ya? Me refiero, este es distinto porque, mira, está todo junto, si te das cuenta. Y hace referencia, no hace referencia a esta columna, ya, a la que está aquí, sino que hace referencia a esto, como binario, ¿ya? Entonces se hace como de esa manera porque es como para decirle como al programa, oye, si es cero, entonces es un paciente de tipo enfermo. Y si es uno, entonces es un paciente, no sé, pues, que tiene, o sea, es de tipo cirugía, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Y qué pasa si Entonces, tiene más de dos? ¿cómo? ¿Qué pasa si tiene más de dos?
Em, ¿Te logra hacer 0, 1, 2, 3 y para abajo? sí, po. Sí, el tema es que por eso mismo se aconseja que a las variables que son así, ponerle como el c y la cosita así como entre paréntesis. ¿Ya? Porque así es como que el mismo programa sabe que tiene como distintas categorías, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, más que nada yo lo puse para así para que vieran que se puede escribir de esas dos maneras. Entonces, eso. Ya, lo otro es que uno hace el modelo y acá uno le entrega como el reporte. Ya no hace la regresión y lo entrega en los resultados. Entonces aquí yo le escribí. eh, Al principio lo que uno establece es que primero tiene que ver en esta parte de acá, tiene que fijarse siempre primero en el R ajustado. ¿Ya? El R ajustado lo que nos dice es que eh, nos entrega la variabilidad explicada por el modelo. ¿Ya? Mientras más alto sea este valor, mejor. ¿Ya? Esto nos dice qué tan bien o qué tan bueno, qué tan malo fue el ajuste. ¿Ya? Entonces 0,884 es bueno. Ya, pero esto es como lo que te dice es que explica gran porcentaje, o sea, el 88% de la variabilidad es explicada por el modelo. Ya uno puede concluir eso. Pero el modelo de regresión que nosotros armamos, o sea, esta variable y todas estas variables que están aquí, que buscan explicar el comportamiento de esta variable, ¿cierto? Entonces, luego de que uno se fija en esto, ahora tiene que fijarse aquí, como en el estadístico F, ya, o la prueba F, que se le llama. ¿Ya? Y esta prueba F lo que establece en verdad es que uno cuando hace esta regresión, si uno se va como a la materia, a la teoría, este es como suponte este es el I, ¿ya? Y este es como el X1, el X2, el X3 y el X4, ¿ya? X1, X2, X3 y X4. Pero cada variable, o sea, cada X, viene acompañado de un valor. Ya ese valor que acompaña viene siendo el beta. Ya entonces hay un beta 1 para X1, un beta 2 para X2 y así. Entonces, ¿qué establece esta prueba F? Es que todos los valores de beta son iguales a cero. ¿Ya? Es decir que si es que el valor de beta es cero, que implica que el cero por X1 en este caso vendría siendo cero. Por lo tanto, el efecto que tiene esa variable ya vendría siendo no tendría efecto en la variable respuesta. ¿Ya? Esa es como la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa está escrita aquí, de hecho, te lo escribí para que lo tuviesen, es que algún beta es distinto de cero. Es decir, que alguna variable es significativa para el modelo. Esa es como la hipótesis alternativa. Eso es lo que nosotros buscamos ver y lo que estamos analizando con la regresión. Ya, entonces, eso. Entonces, la idea es que este valor sea pequeño. ¿Ya? Y de hecho aquí lo ideal siempre es que sea menor a 0,05. ¿Ya? Entonces si es pequeño, esto es lo que quiere decir, y esto cómo se concluye en base a este valor, es que como es menor a 0,05, quiere decir que hay al menos una variable, ¿cierto? Que es significativa para el modelo. ¿Ya? Hay al menos una, pero no sabemos si es una sola, o son dos, o son tres, o son cuatro, no sabemos. ¿Ya? Pero sabemos sí que al menos una. ¿Ya? Esta es la información que nos entrega esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo vemos ahora cuáles sí y cuáles no? Nosotros tenemos varios tipos de análisis. Primero, uno se puede fijar en el valor P, ¿ya? Del estadístico T, este que está aquí, ¿ya? Eh, la idea, ahora lo que uno hace es comparar estos valores que están aquí, o sea, aquí. A uno, si uno se da cuenta, acá uno tiene el intercepto, ¿cierto? Que está su coeficiente, la edad, la severidad, el tipo de paciente y la ansiedad, que son las variables. Y si uno se fija acá en el valor P, ya uno tiene que buscar siempre, o lo ideal sea que estos valores sean menores a 0,05, o el nivel de significancia que uno establezca. Ya, si es menor a 0,05, quiere decir que esa variable es significativa para el modelo. Y si es mayor, quiere decir que no. Entonces uno lo puede ver como con el criterio del valor P, ¿ya? O lo que uno puede hacer también es fijarse en los intervalos de confianza, que son los que están aquí,
Ya mira, si te das cuenta, acá establece los intervalos de confianza para el 0,05. ¿Cachai? Entonces aquí, por ejemplo, yo veo, digo edad, veo su intervalo de confianza y digo, ah, mira, esta variable puede tomar valores entre menos 1,4 y menos 0,8, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar yo aquí en los intervalos de confianza? Que es como otro criterio también para concluir. Si una variable es importante o no para el modelo. Es que si en estos intervalos me incluye el cero, quiere decir que es posible que el beta asociado a esa variable sea también cero, por lo tanto, es decir que en palabras simples, si el intervalo incluye el cero, quiere decir que es no significativa esa variable. ¿Ya? Entonces, mira, si te das cuenta, aquí por ejemplo tenemos el valor P es gigante, es muy alto, ¿cierto? Es sobre de 0,05. Por lo tanto, el tipo de paciente vendría siendo una variable no importante para el modelo. ¿Ya? Y lo mismo la ansiedad, si uno se da cuenta. ¿Ya? Y otra forma de refutarlo, o sea, perdón, de, de que apoye lo que uno está diciendo, es que si te das cuenta, mira, aquí uno tiene el límite inferior que es menos 0,5, o sea, menos 5,8, y el otro es 6,6. Pero entre esos dos valores, cierto que está incluido el cero, porque puede que en algún momento tome el valor de cero. Por lo tanto, eso también apoya a que esta variable no es significativa, porque si toma el valor de cero, quiere decir que su efecto en la variable de respuesta, como es cero, ¿cierto? No va a hacer ningún efecto, por lo tanto no es importante. Entonces, eso. Eh, eso más que nada. Eso es lo importante de aquí. Ahora bien, uno aquí lo que puede hacer también es fijarse también que se cumplan, uno después más adelante para validar el modelo, uno tiene que fijarse que se cumplan tres propiedades fundamentales. O en este caso, primero que se cumpla la homocedasticidad, el supuesto de normalidad y también la independencia entre variables. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ejemplo aquí, si uno ve acá en la prueba de Harkevera, es lo que hace es que mide si los datos se ajustan a una distribución normal a través de esta prueba y mide en realidad como la simetría de los datos con respecto a la simetría que tiene la distribución normal. Ya, pero eso en realidad no creo que lo pregunten. Pero es como para, así como, ¿cómo se dice? Cultura general. Entonces, acá, ¿cierto? Determinamos que estas dos variables no son importantes para el modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno, primero, cuando uno hace este análisis, es escribir el modelo, la regresión. ¿Ya? ¿Cómo uno lo hace? Primero, ¿cierto? El i es la variable de respuesta. Y o no que yo te dije que cada variable, o sea, cada x, viene acompañado de un valor, que viene siendo los beta, ¿o no? Entonces, en este caso, aquí son estos valores en realidad, los coeficientes. ¿Ya? Lo que te entrega el modelo. Entonces, aquí por ejemplo, para el beta 0, que vendría siendo el intercepto, el coeficiente del intercepto, vendría siendo 143, que vendría siendo este valor que está aquí. Para X1, vendría siendo el beta 1, ¿cierto? Que es edad, entonces vendría siendo el beta 1, que es el coeficiente, es menos, o sea, menos 1,11, ya que es el que está aquí. ¿Ya? Y así uno lo va rellenando según el coeficiente, ¿ya? Uno tiene que establecer como el modelo de regresión que uno trabajó. Y ahí esto creo que también lleva a punto en el caso de que hagan un taller o alguna prueba con relación a esto. Pero siempre es importante escribirlo. Ya es súper sencillo, es simplemente fijarse aquí nomás estos valores y copiarle y pegarlo aquí. Entonces, ¿qué como decidimos aquí? Que el tipo de paciente y la ansiedad no son importantes. Entonces podemos plantear otro modelo que no incluya esas variables. ¿Ya? Y entonces aquí, cuando uno hace este análisis que está aquí, es con respecto al modelo incluyendo todas las variables. Aquí lo que uno hace es, uno acá se fija, eh, primero se tiene que fijar en estos gráficos de arribita, ¿ya? Que viene siendo el gráfico de las observaciones y el gráfico de la respuesta media, ya mean response, que es lo mismo, ¿ya? Aquí lo que se busca en estos dos gráficos de acá arribita es que los puntos no tengan un patrón claro. La idea es que esté lo más desordenado posible, ¿ya? Aquí en este caso, en este gráfico, en el primero, se busca que los datos estén distribuidos aleatoriamente. Por eso es como que estos son los errores. Acá sale, ¿viste? Standard error. Eh,
se busca que estos estén, digamos, distribuidos como aleatoriamente, o sea, estén dispersos, ¿ya? Que no tengan como un patrón claro. Porque si tienen, por ejemplo, no sé, una línea de puntitos así como subiendo, muestran como una tendencia, quiere decir que los errores tienen no son, los errores no son producidos aleatoriamente, ¿ya? Entonces ahí uno tendría que entrar como a ver qué cosa, qué pasó. Pero eso, lo ideal es que estén como están ahora, ¿ya? Que viene siendo que están, no tienen como un patrón claro. Ahora, cuando uno ve acá el gráfico de probabilidad, aquí claramente igual se ajustan bien los puntos, ¿ya? No a salvo de este, ¿ya? Pero en general se ve que los datos siguen una distribución normal, pues entonces se cumple el supuesto de normalidad y también lo que yo te digo con respecto a los residuos, que son los que están aquí en el primer gráfico, aquí estamos analizando si se cumple la propiedad de homocedasticidad. ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad? Es que si los residuos, o en este caso las desviaciones o los errores, de las observaciones siguen una misma variación. Por eso se busca que estén como dispersos, estén dispersos, ¿cachai? Porque si no siguen una misma variación, quiere decir que están aumentando, entonces representan una tendencia. Entonces eso es malo. Y ahí uno tendría que ver y analizar qué cosa. Entonces eso. Esto sirve para validar el modelo. ¿Ya? Uno cuando ve que se cumple todas estas cosas, uno recién puede validarlo. Y este modelo es bueno, no es malo. Pero si uno lo puede seguir ajustando más. ¿Ya? Entonces, como nosotros vimos arriba, que el tipo de paciente y ¿qué cosa más era? La ansiedad no eran significativas para el modelo. Entonces ahora acá se plantea eh, otro modelo, ¿viste? El modelo 2 que ahora es simplemente yo voy a decir, oye, la satisfacción, o sea, la variable de respuesta, va a estar explicada por la edad y por la severidad nomás. Ya por las variables significativas que que encontramos en el modelo anterior. Entonces, si uno se da cuenta ahora, el R ajustado aumenta. ¿Ya? Aumenta un poquito, entonces eso es bueno. Y también esto es interesante porque uno se puede estar preguntando, oye, pero si los dos modelos son buenos, ¿por qué entonces mejor no me quedo con las otras variables? ¿Cierto? El problema es que ahí hay algo muy interesante que pasa y que habría que analizar que es el tema de la multicolionalidad, o no sé cómo decirlo, multicolonialidad, una cosa así, ¿ya? Que eso es importante analizar porque sucede que hay veces que uno cuando trabaja en estas cosas, las variables levantan una cierta información de los datos. Entonces hay veces que, por ejemplo, otra variable puede estar levantando la misma información que, no sé, pues en este caso X1 puede estar levantando la misma información que X3, por ejemplo. Entonces, lógicamente, si los dos están levantando la misma información, entonces es como redundante. ¿Me entendí? Por eso como que se eliminan. Porque la información que me está aportando con uno ya me basta, entonces no me sirve el otro. Por decir así, para entenderlo de una manera más fácil. Ya, entonces... eso. Entonces, por eso el tema de la independencia entre variables, ¿ya? Es para ver si se cumple la multicolinealidad. Que, es decir, que si hay correlación entre dos variables independientes, esto nos dice que las dos tratan como de explicar lo mismo, es lo que te decía, porque las dos tienen como la misma información. Por lo tanto, se aconseja eliminar una de ellas, ¿ya? Debido a que como las dos aportan lo mismo, entonces eso. Y aquí vemos que, de hecho ahora el valor P de la prueba F es más chico aún, y ahora ya estamos trabajando con puras variables significativas. Entonces este modelo sería como el idóneo, ya sería como el, el candidato, ¿ya? Entonces, ahora lo que podríamos decir, o como la conclusión, es que el modelo planteado sugiere que a mayor edad y severidad se traduce en un menor nivel de satisfacción, ¿ya? ¿Cómo se hace como esta conclusión? Es que si tú te das cuenta, si el X1, ¿cierto? Yo aumento en una unidad, o sea, si yo reemplazo ese X1 le coloco, no sé, pues suponte 2, ¿ya? ¿Qué va a pasar? 2 por ese valor negativo, lo que va a hacer va a disminuir mi variable de respuesta, pues, o sea, el i, ¿o no? Entonces, por eso es que a mayor edad, por eso el x1 representa edad, si yo aumento x1, que viene siendo mi edad, eso se traduce en que en una menor satisfacción.
o sea, en un menor valor en la variable respuesta, que viene siendo el i, ¿o no? Y esto también tiene sentido, porque si uno lo ve como en la realidad, claramente si yo estoy como en un hospital y, no sé, pues me están atendiendo y soy más viejo, igual uno eh, se queja más y, ¿cachai? Entonces tiene menos satisfacción. Entonces, uno en base a esto puede como concluir estas cosas. Y lo mismo para la severidad. Mientras más severidad, claramente voy a estar menos satisfecho, obvio. ¿Ya? Y para poder validar el modelo, uno ya hace el análisis correspondiente, que es este código que está aquí y estos gráficos. ¿Ya? Entonces aquí se ve que los datos tienen parecido una forma, una distribución normal, una campana de Gauss. Aquí no hay diferencia significativa tanto en las colas como en el centro. Y también que se observa que los residuos siguen una misma variación. ¿Ya? Y eso es como para validarlo. ¿Ya? Entonces, ahora para hacer la predicción, o sea, lo que me dicen que es como, oye, ya, me planteaste un modelo, entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, para una persona que tiene la edad de 65 años, que es lo que nos plantean la alternativa C, y una severidad de 48? Según tu modelo, ¿qué respuesta o qué resultado nos entrega? Y este valor que está acá, ¿cómo se llama esto? Una satisfacción de 49. ¿Ya? Entonces, para una edad de 65 años y una severidad de 48, nos entrega nuestro modelo una satisfacción de 49. Así como para responder la pregunta. ¿Ya? Entonces, eso también es común que pregunten, que es que, dado dos valores de las variables, ¿qué resultado me da? Según el modelo que uno estableció. ¿Ya? Todas estas cosas que yo te hablo de las conclusiones y validar el modelo, uno las puede estar escribiendo y para seguir como aportando más información o más análisis a lo que estamos haciendo. Ya, entonces, entonces, como en conclusión, en promedio la satisfacción de un paciente de esas características es de 49,7, ya, de ese valor que nos da. Ahora, hay un código que este que está acá, que esto es bastante útil porque es cierto que nosotros planteamos un modelo con todas las variables al comienzo y luego fuimos como descartando. Aquí este código lo que hace es que baraja todas las posibles combinaciones, ¿ya? Aquí el K hace referencia a la cantidad de variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo digo, la satisfacción va a estar explicada por tres variables nomás, por un K igual a 3. Entonces va a ser la edad, la severidad y la ansiedad. Y según eso, ¿qué R ajustado me entrega? Me entrega este R ajustado que está aquí, ¿ya? Entonces lo que se busca siempre, siempre, siempre es la mejor relación entre el R ajustado, o sea, el mayor R ajustado, lo más grande posible, pero también con la menor cantidad de variables posible, ¿ya? Para que no pase lo que yo te digo de que eh, dos variables o tres variables estén levantando la misma información y no sirvan, sino que sean como redundantes. Entonces, por eso, lo ideal sería entonces este segundo caso. Ya, obviamente la diferencia es súper poca, pero si uno justificara el por qué es una y por qué la otra, estarían totalmente válidas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo podría decir que esta es válida porque tiene el R ajustado mayor. Y está súper bien, po. Pero aquí yo, por ejemplo, también podría concluir que esta es la mejor opción y la que mejor relaciona cantidad de variables versus el R ajustado que entrega, que también es altísimo, que es del 88,7%. ¿Ya? Entonces, eso más básicamente, el problema 2. ¿Alguna duda, alguna consulta que no te haya quedado claro, No, tenía Carla? la duda de que ya la explicaste. Eso que, por ejemplo, con dos variables era más certera, pues, pero el ajuste mejor era el primero. Y ya la respondí. Sí, sí, po, Entonces queda como el criterio de uno, quizás. O sea, como un poquito más interpretación de uno. sí, sí, si ustedes lo justifican adecuadamente, no debería haber problema. Es totalmente válido. Siempre se busca, como te digo, el R ajustado más grande. Pero si te das cuenta, la diferencia es súper poca, po. O sea, es casi nada, pues. Entonces, yo puedo como permitirme reducirme una variable y elegir esta opción, pues, ¿me entendí? Porque la diferencia entre una y otra es tan pequeña que en realidad me conviene mejor tener una variable menos y yo no estoy sacrificando tanto,
tanto valor de R ajustado, por decir así, ¿cachai? Ujú. Em, y eso más que nada. Hasta ahora ha sido como el caso de que es poquito, pero suponte, no sé, por un ejemplo. Acá con 2 era 88, o sea, 88 0,887 y suponte aquí era, no sé, pues me da 0,9 o 0,92 por ejemplo. Y tiene una variable más, obviamente me quedo con esta primera opción, po, ¿ya? Siempre es como el primer indicador, el R ajustado más grande y luego las variables. Y así que eso. Este es bueno porque te dice como al tiro todas las posibles y uno ve, y puede probar al tiro. Entonces sirve bastante. De hecho, eso te iba a decir, no puedo onda, correr esa lista primero y de ahí Sí, empezar a jugar con los modelos como primer paso. sí, uno lo podría hacer. Sí, pero si es que te piden hacer una cosa antes y luego esto, uno tendría que respetarlo. Ujú. Pero sí uno lo puede hacer obviamente, po, y ahí ver y cachar al tiro para pa dónde va la micro. Claro, como Así. jugar con las mejores tres opciones y ahí ir sacando la conclusión. Claro, claro, exactamente. Y ahora el problema 3 este es como ya, esto es de hecho un problema de cátedra que tuve hace tiempo. Y es igual uno de los más completos. Entonces, te lo leo. Dice, el diseño eficiente de ciertos tipos de incineradores de desechos municipales exige que se disponga de información acerca del contenido energético de los desechos. Los autores del artículo Modeling the Energy Content of... bueno, todo eso en inglés. Dice que bondadosamente nos proporcionaron la información siguiente acerca de... ¿Qué cosa? Acerca de, primero, el I, que representa el contenido energético, ¿ya? En kilocalorías por kilo, el kilogramo, ¿ya? Y este contenido energético va a estar explicado por tres variables, ¿ya? La primera, que es X1, viene siendo el porcentaje de plástico por peso. La segunda variable, que es X2, el porcentaje de papel por peso. Y el tercero viene siendo ya el porcentaje de basura por peso. Y la variable próxima de análisis es X4 con el porcentaje de humedad por peso. Dice para especímenes de desecho de cierta región. Y los datos, bueno, están juntos en la hoja 3. Y lo otro, el tema de este notebook también y los archivos Excel también se los voy a subir una vez que termine la ayudantía, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y ¿cómo se llama esto? Y lo practiquen y estudien y todas esas cosas. Entonces, lo primero, bueno, nos preguntan, describir las observaciones del contenido energético de los desechos, utilice gráfico y estadística. Obtener un modelo de regresión múltiple considerando todas las variables. Después interpretar los valores de los coeficientes de regresión estimados, viene siendo beta 1 y beta 4, perdón. Y expresemos, o sea, exprese y pruebe la prueba hipótesis apropiada para determinar si el ajuste del modelo a los datos especifica una relación lineal útil entre el contenido energético, o sea, la variable i, y al menos uno de los cuatro predictores y en la E, a través de un análisis gráfico, determine la validez del modelo. Ya entonces, como hemos venido hablando, primero le importamos los datos y vemos que estén correctamente importados. Vemos aquí que está el porcentaje de plástico, el papel, la basura, el agua y acá está el contenido energético. Ya se ven las observaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Lo otro, para responder a la alternativa A, uno puede ya escribir, por ejemplo, o sea, describir cómo están compuestos los datos, ¿cierto? Esto es estadística descriptiva, son 30 observaciones, el promedio es 1281, una desviación de 154, eh, y así. Entonces también uno podría escribir, te lo leo, dice, la variable de contenido energético presenta una media de esto es de 1000. Porque es como kilocalorías. 1,281 kilocalorías con una desviación de 154 kilocalorías. Lo que indica una mediana dispersión de los datos. Siempre es bueno cuando uno tiene la media, en este caso es 1281, y tiene la desviación, compararla. Porque suponte en el caso, tengamos el ejemplo que la desviación es 500, ¿ya? Y la media es 1200, ¿ya? Eh, Viene siendo casi ya la mitad del promedio, la desviación. Entonces es muy grande, es muy grande el error. Pero en este caso, el tema es que bueno, la desviación es pequeña, o sea, relativamente pequeña, pero uno también podría como escribir esas cosas. Que a partir de si la desviación, no sé, ¿qué tanto representa con respecto a la media? Ahora lo otro es, por ejemplo, la mediana, que corresponde a 1260, que es la que está aquí.
es un valor cercano a la media, ya, o sea, a la media o al promedio, ya. Entonces, también se suele comparar siempre la media con la mediana, ya, y esto es porque para ver numéricamente si es que se presenta un sesgo o no, ya. Si la media es mayor a la mediana, quiere decir que hay un sesgo hacia la derecha, ya. Pero como es poquito la diferencia, porque este 1260 y 1281, como es poquita, por eso se puede escribir como que hay un leve sesgo hacia la derecha. Ya, pero eso. Em, Eso más que nada. Y aquí esto no está en... A ver. Pero esto no lo corrió. Pero aquí debería escribir el código. A ver, veamos, a ver. Espérame. Déjame correr la línea de código aquí. Me voy por aquí. Problema 3. Ahí está. Ahí están los datos. Ahí está la estadística descriptiva. Y aquí está el histograma. ¿Ves? Entonces aquí cuando uno realiza el histograma, uno ve que ¿cómo se llama esto? Tiene una forma como, ¿cierto?, de campana de Gauss. Entonces uno ya tiene como una idea más o menos cómo están los datos, cómo están compuestos. Ahora, aquí lo mismo. Aquí uno puede ver para ver la variabilidad dentro de los datos y para ver el sesgo también. Aquí uno puede ver que, como decíamos antes, si no tuviese sesgo, o sea, si fuese insesgada los conjuntos de los datos, la punta o la punta de la campana tendría que estar como por acá más o menos. Pero como hay un leve sesgo hacia la derecha, ¿cierto? La colita, ¿cierto? El sesgo hacia la derecha, entonces por eso los datos están un poquito por acá. Entonces estaba bien con lo que habíamos dicho antes. Ahora, para ver esto de mejor manera, uno también puede hacer el boxplot, para ver qué tan variables son los datos, ¿ya? Y aquí identificamos que hay un outlier, ¿ya? Entonces aquí se puede concluir que de los gráficos se puede evidenciar que el sesgo de los datos y su dispersión, se puede evidenciar eso, y que se puede también ver un outlier, que es el puntito de aquí negro, que está afuera. Y que ese podría ser el causante también del sesgo que se presenta. Generalmente eso pasa... es malo llegar y sacar los outliers porque levantan información importante. Entonces, por eso hay que considerarlos. Generalmente, en la realidad hay que considerarlos porque, de hecho, es como ese dato atípico el que nos dice, oye, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó diferente ese día? Esa información la necesitamos analizar. Entonces, si nosotros la eliminamos, puede ser que no estemos eh, tomando en cuenta información importante. Ya, y lo otro también es que el rango de las observaciones también es amplio. Ya, es decir, el rango se refiere al rango intercuartílico. Ya, es decir, el valor de este valor que está aquí menos este valor que está aquí. Ya, y ese valor es de 700 kilocalorías. Ya que básicamente la resta como te dije, el valor que está aquí y el valor que está acá. Ahora, eso. ¿Qué más? Ahora, en la alternativa B hay que ver el tema del modelo, ¿cierto? Entonces, vemos que, mira, en este caso es cierto que el conjunto de los datos son todos números, son todos variables cuantitativas. Entonces no es necesario hacer como lo que te decía más arribita, que es ponerle la C, ¿ya? Sino que se puede poner igual tal cual está el nombre en la columna. Ya, también, ojo que eh, hay veces que no corre porque el tema de las tildes o los espacios. Entonces es importante ver si es que en la columna del data frame está con tilde o esas cosas, ponerlo. O arreglarlo simplemente desde el mismo Excel. Entonces ahora planteamos este modelo que vamos a decir que el contenido energético, que va a ser la variable I, ¿ya? Va a estar explicada por el porcentaje de plástico, el porcentaje de papel, la basura y el agua. Y ahora tenemos que entrar a ver qué variable es significativa para el modelo y cuál no. Ya, entonces aquí vemos que hay un R ajustado bien alto, ya que el del 95%, también que la prueba F también es bastante pequeña, lo cual nos dice que al menos una variable es significativa para el modelo. Después nos vamos aquí a ver el tema del ocupar el criterio del valor P. Vemos que el plástico, ¿cierto? Es prácticamente cero, entonces es buenísimo. Eso quiere decir que el plástico es una variable importante.
el papel también, porque es menor a 0,5, 0,05, perdón, en la basura también, y el agua también, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, mira, por eso te decía más arribita al comienzo de que es importante el nivel de significancia. Porque cierto que nosotros ahora estamos comparándolo con el 0,05, ¿no? Pero si yo hubiese comparado, hubiese ocupado en vez de ese valor, hubiese ocupado el valor del 0,01, te das cuenta que aquí, por ejemplo, la basura no sería significativa para el modelo, pero si ocupo el del 0,05, sí. Entonces, por eso es súper importante que cuando ustedes realicen este análisis, establezcan antes, se considerará un nivel de significancia de tanto. 0,05 es generalmente el que se ocupa, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo establezcan, para dejarlo claro, porque uno cuando analiza estas cosas, pueden pasar como estos detalles. Ya, porque si uno lo estuviese analizando con el 0,01, la basura no sería significativa y tendríamos que sacarla. ¿Ya? Entonces por eso. Luego de eso, uno que tiene ya la regresión, lo que uno hace ya arma el modelo. ¿Ya? Lo arma como simplemente uno se fija en los coeficientes que están aquí, en esta columna de aquí. ¿Ya? Eh, el coeficiente para el intercepto viene siendo este valor de acá, que es 2244. Y el coeficiente que acompaña el plástico, en realidad este coeficiente representa el beta. ¿Ya? Este es el beta 1, este es el beta 2, este es el beta 3 y este es el beta 4. Y el coeficiente del intercepto es el beta 0. ¿Ya? Entonces, acá está escrito. ¿Ya? Uno lo escribe tal cual porque acá es puesto positivo, positivo, positivo y negativo, y uno tiene que escribirlo igual tal cual. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Y era lo que leíamos más arribita también. Era que si yo, por ejemplo, aumento, y eso es lo que nos piden en la alternativa C, es interpretar esos valores, el de beta y el de beta 1 y beta 4. Que si en el caso del beta 1, que es esta variable de aquí, ¿cierto? ¿Ya? Si yo aumento en una unidad o en 28,92 kilocalorías sobre kilogramo, eh, o sea, perdón, el aumento de 28,92 kilocalorías en el contenido energético va a venir dado por un aumento unitario del porcentaje de plástico. Ya, es decir, que si yo aumento en esta unidad, quiere decir que va a haber como ese va a ser el efecto en la variable de respuesta, ya que va a aumentar en esa cantidad el contenido energético. Ahora el caso contrario, si yo decidiese, digamos, si yo aumento la humedad, ya en una unidad o en dos o en tres o en cuatro, claramente si yo aumento la unidad, quiere decir que suponte acá el x4 toma el valor de 3, por ejemplo. Y 3 por 37, menos 37,35, lo que hace esto nos está restando, ¿cierto? Al valor final que viene siendo esta variable de respuesta. Por lo tanto, si yo, ante un aumento unitario del porcentaje de humedad, lo que hace es reduce el contenido energético, porque reduce esta variable de respuesta. ¿Ya? Eso es lo que uno puede interpretar de los coeficientes. Y así uno lo puede ir viendo para cada uno. ¿Ya? Y en el D, esta es lo que se plantea, y era lo que tenía arribita más escrito, en comentarios. Es que esta es la hipótesis nula. ¿Ya? Que todos los betas son iguales a cero. Y la hipótesis alternativa es que algún beta es distinto de cero. ¿Ya? Eso es básicamente. Aquí ¿cómo se llama? La prueba F es muy pequeña. Entonces, aquí como te venía diciendo, se puede concluir que el valor P de esta prueba entrega evidencia convincente para rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? A cualquier nivel de significancia, porque es muy pequeño. Por lo tanto, se concluye que al menos una de las variables presenta una relación lineal útil con el contenido energético. ¿Viste? Entonces era lo que hablábamos. Era que cuando uno se fijaba en ese valor pequeño, en ese valor, si es pequeño al 0,05 o al nivel de significancia que uno establezca, entonces uno puede decir que al menos una tiene es significante para el modelo, o también tiene una relación lineal útil, es decir que es importante. Ahora no sabemos cuál, pero eso uno lo puede ir viendo con, como te digo, con el criterio del valor P, que está aquí, ¿ya? Pero aquí, como vemos, ¿cómo se llama esto? A un nivel de significancia del 0,05, todas son importantes, ya todas aportan información importante al modelo. Y también tienen un efecto significativo. Y por último, para validar el modelo, lo que uno hace es este gráfico, ya el de las cuatro cositas.
Ya, esto es básicamente, es lo que te digo, es que se cumpla la propiedad de homoscedaticidad, el supuesto de normalidad y también la independencia entre variables independientes. O también se les suele llamar variables explicativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Aquí hay como una pequeña conclusión, ya que en los residuos no se observa ningún patrón, ¿ya? Lo que indica independencia entre estos. Ya, eso es importante, que no presenten un patrón, que estén dispersos, ¿ya? Eh, lo otro, el segundo gráfico, que viene siendo los residuos, o sea, el standard error versus la respuesta media, ¿ya? Eh, la idea siempre es que estos valores estén dentro de un rango, ¿ya? Que no haya como, no estén como fuera de este, ¿ya? La idea siempre es que como estén aleatoriamente distribuidos, o sea que no haya un patrón reconocible, ¿ya? Y si se cumple esto, entonces estaría como cumpliendo lo que viene siendo el supuesto de homoscedaticidad, ya que es que los residuos de las observaciones siguen una misma variación. Y por último, en los gráficos de normalidad y el histograma, este es el de normalidad y el histograma, eh, en realidad aquí, como vemos, este es el estándar, el error estándar, y aquí está el tema de la frecuencia y está el histograma. Entonces, aquí si uno se da cuenta no tiene como una forma clara de campana de Gauss. Entonces, eso es lo que uno ve, uno lo tiene que ir anotando, ¿ya? Y, y lo que otro, como para poder comprobar o validar el modelo, uno tendría que realizar ya otras pruebas de bondad para confirmarlo, ¿ya? Pero eso es como ese otro análisis, por lo que veíamos en el problema uno, por ejemplo, ¿ya? Para ver si realmente los datos siguen esa distribución o no. Pero eso es lo que uno puede como a grandes rasgos describir. Y ahora este gráfico, esta matriz, que es lo último, viene siendo lo que yo te digo de lo que te hablaba de la multicolinealidad. Que aquí lo que hace es que dice, ya mira, yo tengo acá por ejemplo la variable agua, ¿ya? Y aquí yo tengo la variable de respuesta i, ¿cierto? Entonces yo digo, ya, yo veo la relación que tiene la variable agua, ¿ya? Con la variable i. Entonces mira, si te das cuenta aquí hay un patrón, ¿o no? Se ve como una tendencia, es como que sean inversamente proporcional, ¿o no? Entonces, esto quiere decir que yo a mayor porcentaje de humedad o de agua, ¿cierto? Quiere decir que a mayor porcentaje de eso, menos contenido energético voy a tener, ¿ya? Porque son inversamente proporcional. A eso se refiere con eso. Más de una quiere decir menos de la otra. Eh, pero no en el otro caso, por ejemplo, si uno analiza el plástico por ejemplo, no sé, el plástico con el papel, ¿cachai? No hay como algo, un patrón reconocible. ¿Veía, no? Entonces eso uno puede concluir como de este gráfico. Ya uno ve como el grado, lo que uno ve en realidad en este gráfico es, mide el grado de dependencia lineal entre las variables. ¿Ya? Eh, ¿Cachai? Entonces, suponte, se puede dar el caso de que aquí, bueno, acá no se da el caso de que cada una es independiente, pero una con la otra. Pero suponte puede ser en el caso de que, no sé, tengamos el papel y el plástico, eh, y suponte acá tiene una tendencia positiva, quiere decir que mientras más papel yo tenga, no sé, pues más... Eso afecta a la otra variable, po, ¿cachai? La idea es que no pase eso. Pero la idea es que como que cada información que aporta cada una solamente se deba por esa variable y no por otras causas. Eso es más que nada, como la idea. Y eso, y eso más que nada. Así